Libro de Romanos, capítulo 1, versículos del 3 al 6. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santo, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque hemos sido llamados a ser de nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro Rey, nuestro Salvador. Gracias te damos, porque todo lo que consiguió nuestro Señor Jesús en la cruz, hoy nos pertenece. Salvación, perdón de pecados, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Nos ha dado su santidad, su carácter, porque cada día el Señor Jesús está siendo formado en nosotros. Él no va a abandonar esa obra. Te damos gracias por darnos sabiduría e inteligencia espiritual para conocerte, amarte, adorarte y hacer tu voluntad. Gracias por sacar de nuestro corazón toda semilla que nuestro Padre no ha sembrado. Hoy la maldecimos y nunca jamás podrá salir fruto de allí, porque nuestro corazón va a hablar la palabra de verdad que está sembrada por el Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, gracias. Hemos recibido la gracia y la obediencia por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Los invito a que retomemos el libro de Gálatas, capítulo 5, vamos a leer versículo 1 y recordar un poco aquello que hemos hablado en las últimas 2 semanas, que en un principio les manifestaba, pareciera que son 2 temas distintos, pero que necesariamente tenemos que vincularlos. Hay algo que toma lugar en todo lo que nosotros leemos en la Escritura. Y es que la Escritura en sí misma vincula. No hay manera, y esto yo no lo he leído, no lo he visto, no lo he escuchado, pero lo entiendo así de parte de Dios. En nuestra estructura como creyentes debe haber algo que conecte todo aquello en que hemos sido enseñados. Me explico. Como predicador, yo no puedo olvidarme de un eje estructural o de un eje transversal a propósito de lo que Dios ha enseñado en su palabra para yo enseñar un tema en particular, ¿cierto? Yo no puedo desligar un tema porque ese me parece importante, me parece atractivo, me parece acertado, y que cuando entonces plantee ese tema esté en total sea disonante con respecto a la estructura como Dios lo ha planteado en la Escritura. No sé si me hago entender. Esto tiene que ser central en nuestra comprensión de la Escritura, porque yo no puedo en unas cosas creer completamente lo que dice la Escritura y de pronto ir por mi lado. Así me parezca, así esté muy entusiasmado, pero si lo que yo estoy creyendo a conciencia de alguna manera no coincide con lo que Dios ya ha enseñado, yo creo que alguno de los dos está mal, ¿cierto? Y pues no necesariamente no es la palabra la que está equivocada, soy yo. Lo menciono porque cuando estamos hablando del libro de Gálatas y hemos venido hablando de lo que el Señor hizo y obtuvo por nosotros en la cruz, recuerden que estamos hablando de Gálatas al respecto de cómo Él nos liberó de aquellos decretos que nos eran contrarios. Y luego, de alguna manera, hemos empezado a hablar también del tema de la economía de Dios, arrancando con unas bases en términos de que lo primero que Dios nos planteaba, nos sugería, era apartarnos de las deudas, por lo menos
que no fuéramos nosotros los que las tuviéramos, sino más bien que otros las tuvieran de nosotros, ¿cierto? Y eso es una invitación a hacer misericordias, no a, uy, ya tengo el emprendimiento para subir la usura al 50% y gota a gota y me llené y eso es de parte de Dios. No, no estábamos hablando de eso. De hecho, lo que se planteaba era un propósito de libertad. Y entonces menciono esto porque el versículo 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hay un término que ustedes seguramente han escuchado, han leído, y si no, lo comparto con ustedes, que es el síndrome de Estocolmo. ¿Saben algunos qué significa eso? Sí, la mayoría lo saben, ¿cierto? El síndrome de Estocolmo está asociado con una emoción, un sentimiento afectivo que desarrolla una persona que ha estado sometida en esclavitud o que ha estado subyugada, por ejemplo, los secuestrados, que en algunos casos terminan o enamorándose de sus captores o de sus captoras, en fin. Esto nos debe poner a pensar a nosotros que nuestra alma, en términos de emoción, es fácilmente conectable con algo que antes era una atadura o que podía ser una atadura. Y que ha generado en nosotros o puede generar en nosotros tal vínculo que considera que lo que ahora se hace es lo correcto y no es necesario desligarse de ello. Y la Escritura nos está recordando que tenemos que estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y esto nos pone a pensar, debería ponernos a pensar a propósito de, si dice la Escritura que con la libertad que Cristo nos hizo libres, significa que existe la posibilidad, por lo menos así implícitamente lo plantea la Escritura, de que se obtenga una libertad que no provenga de Cristo y que se perciba también como libertad. Claro, eso es la gente que lo que se engaña siempre, teniendo de vida libre porque se persinó, porque prendió una vela, porque la noche anterior pecó muchísimo, pero al otro día fue para la iglesia a rezar. O porque creen que la libertad es solo de las cadenas, de las rejas, o sea, se creen libres porque no están en una prisión, por ejemplo, o en esclavitud de alguien específicamente determinado. Les doy un ejemplo. Que no saben que son esclavos. Les doy un ejemplo. Una persona que antes fumaba mucho, ¿ok? Y de pronto esa persona dejó de fumar porque encontró una ABC. Cada vez que le ganas de fumar, coge un palito de dientes y póngase en la boca. ¿Ok? Y entonces lo hizo y después de un tiempo le funcionó. ¿Ok? Lo digo como ejemplo y no es una invitación a que esto no se haga porque, pues, si Dios termina usando esto como propósito para liberación, gloria a Dios. Pero lo quiero simplemente ilustrar. Una persona que se siente libre así, el alcohol, por ejemplo, si es el caso de pornografía o algo que os tenga atado, una persona que desde su propia voluntad haya tomado la decisión de dejar esto o aquello y le ha funcionado, esa persona, nosotros desde el ámbito de la visión cristiana, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo fue hecho libre esta persona? Pues por sus propios méritos. Ojo, No le da la gloria, está libre. pero no le da la gloria a Dios. Y eso Pero va no a es ser- la libertad de Cristo. Correcto. Y no solamente que no le da la gloria a Dios, sino que no sabemos, siendo nosotros atrevidos y tratando de tener rayos X, no pretendemos hacerlo, pero no sabemos si verdaderamente existió o no libertad a propósito de aquello que antes generaba atadura. Les doy otro ejemplo que pronto va a ser mucho más aterrizado. Alcohólicos Anónimos. ¿Qué dicen en la reunión de Alcohólicos Anónimos? Y gloria a Dios porque existen. De hecho, ellas en su mayoría fueron gestadas a propósito de la escritura y de mencionar o predicar el evangelio en este tipo de reuniones. Después ya entró un poco o mucha psicología. Pero, ¿qué planteaban o qué plantean en estos momentos la reunión de Alcohólicos Anónimos? Que una vez una persona es enferma o es adicta, en este caso al alcohol, nunca más se cura. ¿Cierto? Esto es lo que se dice. Y pareciera que la lógica dice que tiene razón. Ahora, no es una invitación si alguien tiene o ha tenido
líos con el alcohol, y entonces diga, no, como la iglesia dicen que eso no se aplica, entonces no. No, lo que estoy mencionando es hasta qué punto las circunstancias de nuestras vidas han permitido que dejemos o paremos de hacer algo o aquello, pero qué tan verdaderamente ha sido Dios el que nos ha dado libertad. Esto es una reflexión que deberíamos hacer. Cuando nosotros vemos que caemos de nuevo otra vez en una y otra vez en algo que ya tendríamos que estar evidenciando libertad, por lo menos cada vez más, entonces uno dice, ok, soy yo que estoy autocontrolándome y pierdo mi control. Por eso Okay. lo pierde. Por eso lo pierde, ok. Lo que me funcionaba antes, ahora ya no me funciona. Entonces uno dice, ok, porque seguramente lo he hecho en mis fuerzas. Y hay veces parece que funcionaran nuestras fuerzas. Entonces lo menciono porque la Escritura dice que estemos firmes en la libertad, pero no cualquier libertad. Habla de la libertad con que Dios nos ha hecho libres. Y en términos de maldiciones, y si vemos el ámbito financiero, con eso estamos también hablando, es necesario que tengamos mucha firmeza en creer que lo que Dios hizo por nosotros fue real, es real, seguirá siendo real y no va a ser modificado. Dios va a permanecer fiel, como dice su palabra. Va a permanecer fiel porque Él es fiel en sus promesas. Como dice la Escritura, todas sus promesas en Él son sí y en Él amén, pero dice que por medio de nosotros, para su gloria. Entonces, Él va a permanecer fiel. ¿Quién creen ustedes que puede ser el infiel? Por supuesto, cualquiera de nosotros, ¿cierto? Porque vamos a estar apoyándonos, seguramente con muy buena intención, en aquello que nosotros hemos hecho. O tal vez otra cosa que otros nos han recomendado hacer. Y Dios siempre va a estar pidiéndonos, gloria a Dios por lo que otros bien intencionadamente han querido proponernos. Pero Dios quiere, recuérdate, que si vas a mantenerte firme y vas a mantenerte libre, tienes que recordar aquello que te hizo verdaderamente libre. Bueno, vayan por favor a Éxodo capítulo 1, versículo 1. Éxodo 1. Y vamos a leer Éxodo 1. Vamos a leer el 7 en adelante. No, del 6 en adelante. Recuerden que Éxodo nos habla de la salida, pero en principio la aflicción del pueblo israelita que estaba literalmente en aflicción. ¿Por qué estaba el pueblo afligido? Porque estaba en Egipto, pero sucedió algo muy particular que terminó siendo el porqué de la aflicción. Ustedes recuerdan que José llega y José cae en gracia del faraón y tiene unos sueños y Dios lo guía y aparecen las vacas flacas, luego vienen las vacas gordas o viceversa. El hecho es que todo lo que él hacía, como estaba siendo guiado por Dios, Dios lo bendecía. Y el faraón dijo, este es, lo puso segundo al mando. Pero dice la Escritura que pasaron los días, pasaron los meses y los años. Y llegó al gobierno gente que no conocía quién había sido José, quién era lo que había hecho, como sucede en el día a día. Las generaciones van pasando y lo que Dios ha hecho en unos, cuando no ha sido replicado y con firmeza reproducido y con firmeza contado y recontado, entonces es fácil tendencia a olvidarlo. Miren, yo he aprendido de parte de Dios algo en los últimos años a propósito del mensaje de predicación, y es que el mensaje tiene que ser predicado una y otra vez. Una y otra vez. Y cuando digo el mensaje, me refiero a cualquier mensaje, porque uno puede caer desde este púlpito en la equivocación de estar trayendo cosas nuevas, ¿cierto? De que la predicación no sea la misma, no sea monótona, por lo menos no monotemática. Y uno puede caer en la equivocación o en la tentación de entonces buscar cosas alternas. Por eso les decía en un principio que tiene que haber coherencia
con aquello que yo he tratado de mantener o manifestar una vez con todo lo demás que se he dicho. No hay manera que se pueda justificar de que para yo decir algo aparte, entonces hagan pausa aquí, cortemos, no tiene nada que ver con la escritura. Tiene que haber cohesión y tiene que haber conexión. Entonces necesitamos oír una y otra vez, tal vez algo que ya hemos oído una y otra vez. Y este es un ejemplo bien patente de esto. Este pueblo conoció, vivió, sabían qué era lo que había pasado con José. Pero llegó una generación que ni fu ni fa. No fue muy larga, no pasaron muchos. No sé, uno diría 20 años, la gente no olvida, 30 años tampoco. 50, no lo sabe. De hecho, para la prueba un botón. Nosotros miramos nuestra sociedad y cultura hoy en día y qué tanto difiere de la que teníamos hace 30 años. Pero muchísimo. Hago una pausa, no tiene nada que ver con el tema. Pero la generación nuestra, ya hablo de nosotros los grandecitos, por lo menos yo no sé si soy el más grande aquí, ¿ok? Hemos sido privilegiados. Primero que todo, porque conocemos al Señor, o más bien Él los conoció. Pero Dios nos dio la posibilidad de vivir una parte de la historia de la humanidad que los de hoy no conocen. Y nos dio la oportunidad de vivir hoy algo que los de hoy están viviendo. Nosotros somos una generación que está haciendo una especie de empalme en términos de cultura y sociedad. Generación sesentera, setentera, y estamos en el 2023. O sea que vivimos lo que fue terminar el siglo y empezamos y estamos por la gracia de Dios, continuando. Eso nos ubica en un contexto muy importante, privilegiado. Deberíamos vernos así. Si usted tiene ya más de 30, 40 años, no se sienta viejo o vieja, al contrario, dele gracias a Dios, ¿ok? Porque tuvimos la oportunidad de vivir cosas que la generación de ahora no ha vivido y que qué necesario sería que las viviera. No hablo de las pilaturas que hubiera hecho cuando muchacho. Estoy hablando de lo que como sociedad se vivía. Y por eso les decía, hay gran diferencia entre lo que pasó hace 30 años y lo que pasa ahora. Yo tengo una experiencia, una anécdota con eso. Nosotros somos privilegiados porque conocemos la evolución de la tecnología, ¿cierto? Yo alguna vez le contaba a alguien joven lo que fue vivir la experiencia del eclipse solar que tuvimos. Y yo le contaba pues que eran las 3 de la tarde y un momento oscureció como fue a las 8 de la noche y al momento volvió a cargarlo. Y entonces, ¿y por qué no sacaste el celular y grabaste? Tal cual. Tal cual. Y pasa en el otro extremo, ¿no? Que ven un teléfono de esos de disco ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es? Sí, eso se usaba para comunicarse, eso era una línea telefónica. Nosotros hoy vivimos la generación que todavía, me incluyo, no sé si ustedes, todavía quiere hablar por teléfono. Hoy la generación ya no quiere hablar, hoy la generación quiere testear y escribirse y por audios, porque no hay posibilidad de que el otro replique y yo puedo decir lo que quiera y corregirlo y cambiarlo. Pero cuando uno habla, la otra persona se da cuenta si gesticuló, si no habló, si hizo pausa. Eso fue que no le gustó. Uno escribe y vuelve y borra y arranca otra vez. La gente nota las diferencias generacionales. Aquí estaba pasando algo parecido. Dice el versículo 6, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios, juegan ustedes, para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Miren ustedes, paren un segundo allí. Por favor,
ubiquémonos en el contexto espiritual y de nuestros días. Me dice que apareció alguien que dijo, seamos sabios. Y la sabiduría que estaba en ese momento empuñando era que aquellos que tenían conocimiento de Dios no se multiplicaran, sino que por el contrario fueran menguados y pisoteados. No vamos a seguir leyendo, pero ustedes pueden hacerlo y se van a dar cuenta que hay contexto. Pero el hecho es que ahí aparece el tributo del pueblo egipcio en contra del pueblo israelita. ¿Cuál es el tributo? Los impuestos. Pero eso lo puso José. Claro, pero había digámoslo así, un impuesto justo. Ustedes recuerdan que la escritura después dice que a ellos lo mandaron cada vez más lejos a buscar los elementos que necesitaban para hacer los ladrillos o el barro, y al principio les daban agua, les daban pan cerca y les dijeron, no señor, tienen que ir cada vez más lejos. O sea, les multiplicaron el trabajo. Eso fue que los pusieron a tributar. La escritura leíamos la semana pasada. Cuando José necesitaban recoger pues todo lo que Dios les dio a recoger para los momentos de las vacas flacas. Entonces, Estaban ahorrando, digámoslo así. ahorrando para allí donde nacen los impuestos que tiene que dar todo el mundo para, como el derecho a poder existir en ese lugar. Ok. Lo que pasa es que eso es una gran virtud que tuvo el pueblo de Israel, que a pesar de perder su tierra, que a pesar de que los sacaron de tierra, ellos siempre conservaron su lengua y conservaron todas las cosas. Que no sucede con otras culturas que uno se va, por ejemplo, para Estados Unidos, para España, y ya luego ya desconoce pues los latinos, o sea, se acopla a esa forma de vivir en otras partes. En cambio, el pueblo de Israel siempre conservó sus raíces, su lengua, todo. Ok. Hago una pregunta. ¿Qué era lo que ellos tributaban? ¿Y cómo? Fuerte. Tanto que ellos cambiaron de condición. Para que entendamos que hay una gran diferencia en lo que estableció José en un principio y lo que sucedió después. Porque yo lo que les pusieron al principio era cuidar de los ganados. Y no en condición de esclavos. Ellos pasaron de ser libres a ser esclavos. Y esclavos que no solamente le pertenecían o quería el faraón que le pertenecieran a él, sino que además tenían que tributar. Ustedes imaginan este tipo de circunstancia, una persona que está privada de su libertad y que además le dicen, tiene que trabajar, pero tiene que trabajar para darme lo que usted produzca a mí. Eso es lo que es un esclavo. Y en términos de economía, esto forma parte también de lo que Jesús vino a ofrecernos como libertad. Cuando veamos o hayamos visto que en algún momento de la vida nuestra o de otras personas, el fruto del trabajo pareciera que se va es para el gobierno, ¿ok? El que cobra el tributo en este caso. O para las deudas, el que está prestando. Y pareciera de que todo está alrededor de, sale de una, eso es un dicho muy común, ¿cierto? De la gente. Sale de una deuda para meterse en la otra. Tapa un hueco y abre otro. Cuando forma parte de eso más bien es de la maldición con que Dios maldijo a Adán. Porque Dios dijo que tenía que trabajar la tierra y con el sudor de su frente. Y uno dice, uy, pero Dios se contradice. No, para que miren ustedes a qué me refiero con que la escritura tiene que tener una consonancia transversal. No se contradice Dios porque para eso fue que vino Jesús, para que la maldición y todo aquello que era contrario, que fue colgado en la cruz de Calvario, ya no tuviese injerencia legal sobre nosotros. Entonces, una persona creyente hoy en día tiene la potestad de parte de Dios. Si ha notado que en su vida no ha podido permanecer firme en esa libertad, en esa área en particular, de clamar por aquello que ya Dios obtuvo para él.
y no seguir dependiendo de lo que el pasado o la historia le repetía constantemente que tenía que darse una y otra vez. Este es un ejemplo perfecto de lo que significaba que el fruto del trabajo no fuera para bendecirlos. Porque ¿saben ustedes qué dice ahora la Escritura, el Nuevo Testamento? ¿Cómo sugiere o cómo recomienda el apóstol Pablo que debemos trabajar? ¿Se recuerdan? Que trabajemos sosegadamente. ¿Cómo es trabajar sosegadamente? Sí, pues, sí, es literal. Y bueno, no sabroso, no vamos a confundir el tema de la sabrosura acá. ¿Okay? No, pero trabajar sosegadamente significa de que sí, hay que trabajar. Sí, se está produciendo, pero no a consta de, no a cambio de entregar lo que libremente ya hemos obtenido de parte de Dios. Nuestros cuerpos, que son templo del Espíritu Santo, nuestra mente, nuestra emoción, nuestra salud, no puede estar en riesgo a propósito de. Pero dígale esto a alguien hoy en día, ¿cómo lo entiende? Máxime si nos encontramos en el puesto de trabajo donde el boleo es vaya y venga y no hay oportunidad de quedarse quieto. Pero ojo, para los hijos de Dios, la oportunidad siempre está abierta. No necesariamente para reducir la marcha del ímpetu del trabajo que usted tenga o no tenga que hacer, pero para que emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, usted pueda tener sosiego en aquello que está haciendo. Yo les cuento rapidito que la señora que viene a ayudarnos aquí a la casa, ella había renunciado porque se iba a trabajar a otra parte. Y luego me llamó y estaba aburrida porque hacía el oficio en 2 horas. Ella no se hallaba, no, ya no se hallaba. Ella necesitaba estar ocupada. Ella necesita estar ocupada porque empieza a sentir dolor en su cuerpo, todas partes, y no logra entender que no hay necesidad de trabajar así, pero viendo a su historia, su papá le dijo, le enseñó, me hace esto en 5 minutos y ya, empezó los 5 minutos. Vaya a la tienda a comprar tal cosa en 3 minutos. Se pasó 3 minutos. Entonces todo el tiempo la vivió marcando a ella y a sus hermanos con el tiempo, con las cosas. ¿En 5 minutos pudo hacer eso nomás? No, no está correcto. Eso fue una infancia bastante dura y así, así. Que hay que decirle como calma, y no pudo con eso porque en 2 minutos, en 2 horas había hecho su trabajo, no había que hacer el resto de 6 horas, las otras 6 horas. Entonces, hay personas que si no tienen esa presión y esa exigencia, no están en paz con ellas mismas. Se le ha hablado, sus hijos le han hablado que es una bendición de Dios para que pause, para que camine más despacio, pero no. Y es una persona a la que Dios bendice como usted no se imagina. Tiene gracia, haya gracia con Dios, pero emocionalmente no ha accedido
no hay prosperidad en un corazón que está obrando de esa manera. Por eso es que debemos dar y dar siempre con un corazón alegre, no buscando yo voy a dar para que me devuelvan. Entonces el de allá me pasó lulos, el de acá me pasó aguacate, ahora cómo le devuelvo el de allá. Así hace la gente del mundo. Y el Señor Jesús dijo, bueno, si saludas al que te saluda, ¿qué tiene, qué hace de bueno eso? ¿Qué hay de más de hacer eso? Eso mismo pasa con el dinero. Lo que pasa es que, qué pesar que la misma iglesia, lo que estás diciendo, se hayan encargado de dañar el corazón de los dadores alegres solamente para enriquecerse para su propio beneficio. Pero la palabra sí dice que el obrero es digno de su salario. Si un pastor Dios lo llamó a tiempo completo, él debe vivir del evangelio. Debe, porque Dios lo llamó a vivir de esa manera. Entonces, pues, claro, si estadísticamente se dice que son 100 y solamente dan 10, ¿él cómo hace para vivir de eso y también sostener la iglesia? O sea, hay que ponerle un sentido a eso también. Ah, no, es que en esa iglesia piden y piden y piden. Bueno, hay que mirar, ese hombre está llamado a trabajar solo para la iglesia, entonces él necesita vivir de los diezmos. Entonces, si está viendo que la gente no da, pues él le toca estar como anunciando eso. Sino que ahí hay un tema, por eso decía que tal vez puede sonar incómodo, pero no tiene en ningún caso que ser el pastor o el predicador de turno el que mueva, motive a la gente a que dé. Es orando, le toca doblar rodillas y estar orando para que Dios toque los corazones y sustente esa Es obra. totalmente antibíblico el pararse a arengar a las personas y a amenazarlos con pena de tener maldición, que así pasan los púlpitos. Si no ofrenda, si no diezma, si no da para el, Si no pacta, si no ayuda para el quinto templo de la iglesia, porque sí, todos en algún momento dimos pro templo, ¿cierto? Pro templo. Nosotros le hemos contado aquí, nuestras argollas de matrimonio quedaron en alguna de esas campañas pro templo, porque pues oro, había que darlo. Y entonces uno podía sentirse mal o incómodo si uno no tenía que dar o si uno no daba. Y resulta que esa ofrenda Dios no la recibe. Puede que usted la entregue, o la persona, no, usted no. Puede que la persona la entregue a la congregación, pero Dios no la recibe. Porque la escritura dice que Dios bendice al dador alegre. Esa ofrenda o ese diezmo que llegó como por cumplimiento, porque es que si no viene la maldición, recuerden lo que pasó con Ananías y Zafira. Ellos estaban dando, pero ¿qué los movió a dar? Entonces, el tema de dar trasciende mucho más allá de dar esto o aquello, tiempo, recursos, dinero. Debe haber un corazón alegre para que la ofrenda sea recibida de parte de Dios. Esto nos vamos a acabar por acá ahora, pero esto nos lleva a que hay una manera del hombre y hay una manera de Dios de ver la economía. El hombre dice, esto es asunto mío, yo tengo que hacer esto, son mis recursos, son mis ideas. Y Dios dice, no hijo, esto es asunto mío. Pero ¿cómo podemos entender que en realidad es asunto de Dios? Porque, Señor, aquí yo te trasladé todo lo que yo tenía a ti. Señor, mi cuenta, es más, no lo haga ni siquiera por un tema de que lo escuchó en la prédica. Pídale al Espíritu Santo y simplemente pregunte si es sabio del que usted le traslade todo lo suyo a nombre de Dios. ¿Quién lo puede tocar? ¿Quién puede llegar a reclamar? No, Señor, entregó todo. Quedamos verdaderamente como administradores y Dios nos bendice como administradores. Ustedes lo que necesitamos un curso de administración. Claro que sí, la administración ya no de empresas, sino de la manera que Dios tiene para los recursos de Dios. Que algo que quería decir ahora también era eso, o sea, un administrador cuando una empresa es grande lo pueden poner hoy en un punto, mañana en otro, y no porque está administrando este punto es de él, o sea, el día de mañana lo cambian y ya lo que usted hizo allá, ya lo sirvió, ya lo hizo y ya. El propósito de Dios, y eso tenemos que entenderlo aún
en el tema congregacional. Si el día de mañana, así Dios lo determina, ustedes o muchos de ustedes son movidos a otra parte, a otras iglesias, a abrir obra, qué sé yo, y qué tal uno acá orando, uy Señor, que no se vayan, que no se vayan, que no se vayan a la iglesia porque somos apenas 20 y vamos a quedar 10, Señor. No, si el llamado de Dios era para que vinieran, y el llamado de Dios es para que ahora se vayan, la bendición tiene que estar de parte de Dios. Y soy honesto, en este momento, si alguien llegara a decir, no, es que no quiero estar más en la iglesia por la razón que sea, es un asunto suyo y de Dios. Oraremos, intercederemos para que, si el asunto es de Dios, se ratifique, se aclare y sea con bendición. Y si no, pues para que entienda que no es por ahí. Pero no es un punto de, ay, nos vamos a quedar, ay, los diezmos, ay, las ofrendas, ay, no, eso somos de las ofrendas. Porque entonces, ¿quién sostiene la obra? ¿El hombre o Dios? Eso solamente pasa cuando entendemos que lo que tengo no es mío, sino que es de Dios. Y descansamos. Amén. Vamos a hacer así. Padre, gracias porque los que estudian tu palabra o que consideran los dichos de tu boca, Señor, encuentran que has hablado de innumerables temas o cantidad de veces de temas en la Escritura, Señor. Y lo menciono para que los que estemos aquí lo escuchemos. Dice que la palabra bautismo está alrededor de 40 veces en la Escritura. La palabra oración, 275 veces. La fe aparece 350 veces. El amor, 650 veces. Señor, y cuando hablas de finanzas y de dinero, citan 2350 veces, Señor. Esto nos da a entender de que para ti es un tema importante y entiendes que para nosotros también lo es. Permítenos entender las finanzas y todo lo que está asociado con el dinero o con la prosperidad que viene de tu mano. Permítanos entender, Señor, para que sepamos de que somos administradores de aquello que es tuyo, Señor. Y lo que es tuyo, nadie lo puede tocar, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.